Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Hilo 196 y liminal 5. Continuó su descenso, manteniendo la vista en el parpadeo verde que había visto. Ayudó a centrarse en un objetivo, en lugar de descender sin propósito. Mantuvo sus pensamientos corriendo en la dirección correcta y su cuerpo reaccionando a sus propias órdenes en lugar de a las de señales fragmentadas de seres alternativos fugaces. Adelante. Sin girar. Sin retirada. Esa fue la clave. Cuando llegó al final de las escaleras, fue abrupto. En un momento, ella estaba colocando un pie hacia adelante en otra escalera seca. Al siguiente, su pie se había hundido en el lodo pantanoso. Ella contempló la vista de una caverna baja y ancha con una sensación de familiaridad progresiva. Había pasado más de un año desde la última vez que vio este lugar, pero lo había visto. El lento agua negra bañaba la orilla fangosa y ella recordaba los tesoros que había sacado de ella. El fragmento de oscuridad sólida del que había sido tallada su hoja de dominio, el espejo mortal cuya venta había financiado su cultivo durante un año, y las vainas de semillas casi olvidadas que aún descansaban en su anillo de almacenamiento en el mundo material. En el centro estaba el esqueleto cornudo envuelto en enredaderas y cubierto de flores negras. Todavía sangraba el líquido que llenaba la piscina. Impulsada hacia la tierra a su lado estaba la misma lanza de bronce que había visto antes, pero en el sueño, la lanza parpadeaba con un espantoso resplandor verde. Mientras lo contemplaba, respiró hondo cuando el cráneo desnudo se movió y se levantó para mirarla con las cuencas llenas de pétalos de flores negras. Te veo. La voz que emitía el esqueleto se clavó en su mente con garras heladas, dolorosas y desgarradas. Sin embargo, a pesar del dolor, Lindy no pudo sentir malicia en esas palabras. En todo caso, parecían casi llenos de asombro. Entonces sintió un dolor agudo en el pecho y sintió que algo separaba su piel desde adentro. Miró hacia abajo para ver la punta de su hoja de dominio que se liberaba, brillaba y era negra. Le disparó desde el pecho y necesitó todo lo que tenía para detenerlo en el aire, vibrando de tensión. Parecía como si alguien le hubiera tirado del brazo con la suficiente fuerza como para dislocarlo. Sangre mía, no vendrás. El susurro desgastado del esqueleto le arañó las orejas. Su mandíbula no se movía y su voz parecía nacer del susurro de pétalos y vides secas. Honorable anciano, estás equivocado. Lindy se apagó con los dientes apretados, sintiendo la tensión de mantener su espada en su lugar, zumbando en el aire entre ellos. Solo acepté los regalos ofrecidos gratuitamente. No soy tu sangre. De alguna manera, podía sentir la inutilidad de su esfuerzo. Podía sentir la fuerza del esqueleto. Si se esforzaba un poco más, sabía que tendría su espada. Mentiroso. Su voz era regañona pero cariñosa. ¿Pero qué ladrón no miente? El aire brillaba en un velo de color brillante y el caótico se extendía por la habitación como un maremoto mientras Ixian se materializaba frente a ella a toda su altura. Déjala ir, silbó la musa, con expresión tensa. Ella retrocedió bruscamente cuando la presión sobre su hoja de dominio se aflojó, pero el agarre no desapareció por completo. ¡Qué codicioso!, susurró el esqueleto, aparentemente no enojado por la interferencia. ¿Le negarías a un anciano solitario su primera compañía en una época? Si ella no quiere estar aquí, apuesto a que yo sí. Las palabras de Sixian ya no provenían de sus labios sino de los sonidos de una marea cada vez más violenta. Gracias, Sixian, dijo Lindy con una mueca de dolor, poniendo una mano sobre el hombro de la musa. Honrado anciano, lamentablemente no puedo quedarme. Tengo muchas obligaciones. Joven. Tan joven. Queda mucho por ver, por tomar, la voz cantaba. Ve y ven a visitarnos de nuevo. Trae contigo tus cuentos y compartámoslos como un ladrón con otro. El agarre desapareció y Lindy casi tropezó, mirando al esqueleto con cautela. ¿Por qué confías en que volvería? Lindy, no cuestiones la cosa, Sixian silbó alarmado. De alguna manera,
Las enredaderas espinosas que enmarcaban las mandíbulas sin carne parecían transmitir una sonrisa. Curiosidad. Want. Potencia. Lindy sintió algo así como un impacto contra su estómago y una sensación de prisa como si volara a máxima velocidad. Su espalda se golpeó contra la madera y llovieron flores de cerezo. Se encontró mirando las ramas que rodeaban su punto de partida. El ídolo de los sueños flotaba silenciosamente sobre las brillantes puertas del anillo. En el borde del claro se alzaba ahora una conocida puerta de roble oscuro. No tenía marco ni bisagras, solo un mango sencillo. Lindy cerró los ojos. Creo que eso es suficiente para una sesión. Las vistas que había visto en el reino de los sueños todavía llenaban su mente incluso ahora, mucho después de haber pasado por las puertas del Rin y haber guardado tanto a ellos como al ídolo. Todavía veía las ruinas desmoronadas de la ciudad equilibradas de manera tan precaria, vidas y experiencias acumuladas en lo alto de sus predecesores, hasta que las más antiguas no eran más que polvo y sedimentos. La montaña sangrante y el gigante con los ojos de Yi también atrapados en su mente, misterios que estaba ansiosa por desentrañar. Luego se escuchó ese susurro que picaba. Poder y deseo. Ella no podía negar que esas simples palabras la obligaron. Divorciada del miedo inmediato del momento, se quedó pensando en lo que había sentido en esa prisión en ruinas. Sintió atracción por ese esqueleto susurrante, un parentesco profundamente incómodo. De alguna manera, estaba segura de que eran similares. Ella no podía deshacerse de la sensación de que él estaría triste si ella nunca regresaba. Me sentía solo por ser prisionero. No siento que nada te influya, pero puede que él sea mejor que yo, respondió Sixian a su pregunta tácita. Lindy lo reconoció. Por otra parte, sabían que explorar el reino liminal sería peligroso. No se aventuró nada, no se ganó nada, Sixian estuvo de acuerdo. Hola, hermana mayor. ¿Estás bien? Has estado mirando al espacio desde que el carro se puso en movimiento. La voz de Angie la sacó de sus pensamientos y Lindy le abrió los ojos. El joven espíritu de hielo, ya algo vestido, estaba sentado frente a ella en el desordenado y estrecho taller que ocupaba la parte trasera del carro de Bao Qian. Llevaba un vestido azul oscuro que contrastaba con su tez pálida, algo elegante que Mason la había ayudado a elegir. Su cabello había sido atado con varias trenzas y enhebrado con flores blancas, que su amiga le había asegurado que simbolizaban la llegada del invierno. En general, Angie parecía una pequeña mujer noble, a pesar de que sus pies descalzos pateaban y hacían ondear los dobladillos de su vestido. Solo pensando en las cosas. Es porque hiciste ese extraño viaje. Deberías haberme llevado a mí y al muñeco contigo, acusó Angie, cruzando los brazos. Quizás en otra ocasión, dijo Lindy sin comprometerse. Ella no sabía que también lo manejarían. Sixian murmuró. Además, estabas ocupado. Bao Qian me ha dicho cuánto trabajo has puesto en esto, dijo Lindy. Este no es solo un programa. Es un recorrido completo. Sí, dijo Angie con orgullo, ya sea apaciguada o olvidando su molestia anterior. Hubo un montón de trabajo, y aunque no entendí la mayor parte, hubo un montón de espíritus locales y cosas sobre cada parada que tuve que memorizar ya que estoy haciendo más que simplemente cantar. Confío en que estés bien preparado, dijo Lindy, mirando hacia el frente del carro. Independientemente de lo que pudiera decir de Bao Qian, él era una persona confiable. Aunque, viniendo del sueño. Lindy se encontró observando los flujos de energía a través de este carro, deteniéndose en las entradas y salidas. Desde su viaje con Sixian, sus sentidos se habían agudizado de una manera inesperada. Los lugares intermedios, puertas, marcadores de límites y otros, le llamaron más la atención. Entrenar sus sentidos para interactuar con el reino de los sueños la había dejado más sensible a otros espacios liminales. Se preguntó qué era lo que hacía que Bao Qian considerara este carro desordenado como su hogar sobre las mansiones y tierras de los Bao. Llegaremos en breve, señoras y espíritus, prepárense. Su voz les devolvió el llamado. En realidad no era asunto suyo, pensó Lindy. Ella sonrió y se inclinó para darle una palmadita alentadora en la cabeza a Angie. Ella esperaba con ansias la actuación de su hermana menor. La primera parada de la gira, que duró una semana, fue el recinto más grande.
Bao Qian había comenzado solicitando a los varones de la región del Valle Central Sur, y había conseguido el acuerdo de varios antes de que sus esfuerzos atrajeran la atención del conde Chao. En esta región, tan cercana al muro, todas las familias, salvo un puñado, eran relativamente jóvenes. Este vizcondado no era diferente y sus actuales propietarios solo habían ostentado el título durante unos 200 años. Fue por esta razón, sospechaba Lindy, que estaban lo suficientemente ansiosos como para probar cosas nuevas. Sin embargo, Angie no actuaría en la capital del vizcondado, sino en su mayor asentamiento agrícola. Lindy había pensado que entendía cómo eran las tierras de cultivo, después de haber visto los ondulados campos de té de la secta y los campos amurallados y pastos de Tongou. Esto era mucho más grande. Los campos vacíos y cosechados destinados al invierno se extendían en todas direcciones casi hasta donde ella podía percibir. Los caminos limpios cortados entre los campos y las estructuras dispersas daban la sensación de una docena de pequeños pueblos en lugar de una gran ciudad. Sin embargo, entre sus esfuerzos por la jardinería y sus recientes viajes, era fácil darse cuenta de que esta región estaba tan amurallada como cualquier pueblo o ciudad. Las gruesas líneas de crecimiento marcaron la frontera entre la naturaleza y la civilización, con árboles tan juntos que eran un baluarte viviente, reforzado con conjuntos de formaciones lo suficientemente antiguos como para convertirse en parte de la red viviente de los propios árboles. El lugar en sí estaba cerca del centro del asentamiento ampliamente extendido, una gran pagoda con un techo de tejas verdes y paredes de madera viva. Como todo lo demás aquí, la pagoda se extendía y ocupaba una colina entera con su estructura y sus terrenos. Es una estructura bastante bonita, ¿no? Bao Qian comentó casualmente mientras caminaban por la sinuosa rampa que conducía al templo. Angie los había abandonado, apresurado por los asistentes y sacerdotes jóvenes a prepararse para el espectáculo. Es. Lindy miró los volutas en los pasamanos de la rampa y el reluciente jardín que se encontraba más allá. El aire se llenaba con la tenue música de un pequeño río que serpenteaba alrededor de la colina y regaba los campos más allá. ¿Cómo dijiste que se llamaba de nuevo? El Templo de la Niebla Primavera, respondió Bao Qian. Es el segundo templo más grande del Valle Central Sur y se ocupa de las inundaciones anuales y de la fertilidad del valle. ¿Estás seguro entonces de que esto es apropiado para Angie? Lindy preguntó, sin querer preocuparse pero sin poder calmar su preocupación. Me han asegurado que así es. Los inviernos se han vuelto más duros, pero los sacerdotes aún no han podido encontrar un espíritu que los propicie. He intercambiado numerosas cartas con la sacerdotisa principal del templo y el vizconde Chao para confirmar los detalles. Ya veo. Ella estaba siendo ridícula. Al pasar por la entrada del templo, su nariz se llenó del olor ahumado del incienso quemado y del fragante humo de leña. Dentro del templo vio gente reunida. Los fieles laicos estarían afuera para la procesión que seguiría, por lo que estos deben ser los nobles reunidos de la región, aquí para supervisar y ver los rituales y la actuación que fue parte de ella. La voz de Bao Qian le hizo cosquillas en el oído, aunque no se había inclinado más ni había movido los labios. De hecho, sonreía agradablemente a quienes habían levantado la vista para verlos. Hay dos grupos principales aquí. Están los nobles cuyas tierras agrícolas bordean la carretera principal que actualmente termina en las ruinas de Black Lotus Pass, y los demás son nobles cuyas tierras están más adentro de las colinas y producen los metales y productos terminados del valle. Lindy le lanzó una mirada con el rabillo del ojo incluso mientras ella se inclinaba para saludar a los nobles reunidos, y él miró hacia atrás impasible. Bueno, no era como si no conociera los propósitos secundarios de estas reuniones. Kai Renxiang y ella se habían embarcado en un proyecto bastante difícil y no podrían hacerlo solos. Los Wan y la secta los apoyarían militarmente, pero proteger su tierra, una vez designados, era solo el primer paso. Para prosperar, había que hacerlo próspero. No podían esperar recibir el apoyo directo del clan comitente de la zona, los Diao, al menos no al principio. Si quisiera hablar con alguien sobre el antiguo camino, ¿a dónde debería dirigir mi atención? Lindy preguntó en voz baja. No era una ruta completamente vital. La mayoría de ellos pasaban por las tierras Wan en las estribaciones y montañas exteriores, pero este paso en el extremo de las propiedades del sur de los Diao todavía tenía valor, abriendo el acceso a estos valles, al río y, potencialmente, al Meng hacia el oeste.
Además de eso, debido a su comprensión ciertamente limitada de tales cosas, era bueno mantener muchas rutas para que cualquier bloqueo no fuera catastrófico para cualquier comercio que pudieran desarrollar. Tener múltiples rutas de escape y vallas siempre fue mejor que tener solo una. Un buen punto de partida sería el Baronzo, respondió Bao Qian. Ella siguió su mirada hacia un hombre de mediana edad que estaba de pie junto a un pequeño grupo de otros nobles junto a la mesa de refrigerios. Tenía el pelo castaño oscuro salpicado de gris y un rostro redondo y de apariencia amigable. Su terreno linda con el antiguo camino y son muy queridos por sus vecinos. Su padre asumió recientemente el papel de patriarca, por lo que también es un nuevo jefe de clan. En mi opinión, parece un hombre abierto a la innovación. Gracias, Bao Qian, dijo Lindy. Veré cuando comience la actuación. Por supuesto. Buena casa, Lindy. Se separaron, Lindy se dirigió hacia el Baronzo y Bao Qian se dirigió hacia otro grupo de nobles. Contacto, 2. Hilo 197, concierto 1. Baronesa Ling. Su objetivo, el Baronzo, se volvió hacia ella cuando se acercó. Su impresión inicial se mantuvo, tenía un aire genial. Sus túnicas estaban bien bordadas pero no llamativas, y su dominio inexpresado tenía una sensación plácida. Era de la séptima etapa del Reino Verde. Si asumía que su padre, el patriarca, era del cuarto reino, parecía que la familia Su era bastante estable para un clan baronial. Es un placer conocerte. También me siento honrado de que la idea de la gira de mi hermana menor haya sido tan bien recibida. Muchas gracias a todos por asistir, dijo Lindy cortésmente, ofreciendo un arco un poco más bajo de lo estrictamente necesario. Ella escuchó con medio oído mientras los demás se presentaban, confiando en que Sixiang la ayudaría a relacionar rostros con nombres cuando fuera necesario. Los demás en este círculo no tenían título. Eran hijos, hermanos y primos de los que lo eran. Ella intercambió bromas con ellos por un tiempo. Es un esfuerzo interesante el que te has propuesto organizar aquí, comentó Baronzo. Ya se han importado bebidas espirituosas al valle anteriormente, pero normalmente es un proceso más gradual. A mi hermana menor le gustan sus actuaciones, pero sigue siendo un espíritu. Tengo la esperanza de que pueda tener algún efecto positivo más allá del disfrute de su música, respondió Lindy. La buena música es una recompensa en sí misma, dijo el Baronzo. Es una señal de tiempos prósperos que haya espacio para tales eventos. Lindy escuchó atentamente las palabras de acuerdo y observó las expresiones de los demás nobles. Ella pensaba que podía respetar ese tipo de actitud. Bien dicho, Baronzo. Ver que la prosperidad siga creciendo y acabar con las amenazas es el sueño más preciado de mi señora. La ambición de la joven Lady Ka es muy admirable, murmuró uno de los nobles menores. Ojalá mi propia hija pudiera mostrar aunque fuera la mitad de ese empuje e iniciativa, suspiró una mujer mayor. Espero que mantenga su salud. Asumir responsabilidades tan pesadas a esta edad. Ella permitió que la marea de buenos deseos y elogios la invadiera, manteniendo una sonrisa en su lugar. Tus palabras y preocupaciones son demasiado amables, dijo Lindy. Los susurros de Sixiang le decían que no todos eran genuinos. Aunque nunca lo expresaron, se consideró de dudoso valor que a un par de adolescentes se les asignaran tales responsabilidades. Marcó los rostros que hablaban de emociones más oscuras que la cautela o la condescendencia. Lady Ka y yo trabajaremos diligentemente para superar sus expectativas. Estoy seguro que lo harás. Lady Lin ya se ha ganado cierta reputación por sus soluciones poco ortodoxas, dijo alegremente el Baronzo. Hizo un gesto hacia el templo que lo rodeaba con la copa en la mano. Después de todo, aquí estamos. Es importante tener en cuenta soluciones alternativas, aunque a veces sea mejor ceñirse a lo que ya funciona, dijo Lindy diplomáticamente. Sabio, dijo el varón, con un brillo de diversión en sus ojos. Ella pensó que él estaba siendo genuino, pero ni ella ni Sixiang podían estar completamente seguros de que ella leyera sobre él. En cuanto a las soluciones que han funcionado en el pasado, ¿no es una pena que la antigua ruta comercial de Loto haya decaído tanto? Lindy se aventuró. Ah, esa vieja cosa, dijo el Baronzo. Es una pena que las mercancías ya no fluyan desde Black Lotus Mountain.
Ni el clan Wan ni el clan Diao se han mostrado entusiasmados con la idea de exorcizar las antiguas tierras de Li. No puedo culparlos. Lindy escuchó mientras otros expresaban palabras similares, lamentando la pérdida de medicamentos que alguna vez hicieron que la carretera fuera rica y se quejaron del aumento del costo de mantenimiento en tramos en su mayoría sin uso. No se pasó por alto la esencia de su pregunta, pero una vez más, sintió cierta condescendencia, como si fuera una niña que proponía un plan que parecía obvio pero no era posible. ¿Es realmente tan peligroso que no se puede resolver? Lindy preguntó. No podría cambiar esa impresión sin más éxitos a su nombre, pero podría aprovechar esa impresión para aprender más sobre la situación. No es irresoluble como aquella zona de los pantanos occidentales, murmuró un noble. Estoy seguro de que cualquiera de las grandes casas podría hacerlo, y mucho menos su gracia. Caro. Terriblemente caro. Los exorcistas de ese calibre no son baratos, incluso ignoran las tropas necesarias para mantener las ruinas mientras trabajan. Ah, pero ¿quién reclamaría la propiedad después? Una situación complicada. No es solo una cuestión de peligro, baronesa, intervino el barón Su, haciendo que los demás guardaran silencio. En el caos de Ogodei y la disposición de los tiranos Sui, muchas reivindicaciones de tierra se confundieron. El paso sur se encuentra entre ellos, y tanto los Diao como los Wan tienen reclamos importantes. Es lamentable que tales asuntos impidan la apertura de un camino tan importante, dijo Lindy. Espero que este asunto pueda resolverse en un futuro próximo. De tus labios a los oídos de su gracia, dijo beatíficamente el barón Su. Lindy negó con la cabeza. Oh no, me sobreestimas, barón Su. Quizás, pero usted ha sorprendido a otros antes, baronesa, dijo el hombre mayor, agachando la cabeza con un poco de respeto. Sé que estaría muy ansioso por reparar las carreteras y puentes de mi tierra si alguna vez llegara a ser así. Es bueno escuchar eso, dijo Lindy. Sí. Lady Lane. Sus palabras fueron interrumpidas por la llegada de un sirviente cuya cabeza estaba profundamente inclinada cuando giró la cabeza para mirar a la mujer. Hay un asunto en la sala de preparación que requiere tu atención. Lindy frunció los labios pero no dirigió ninguna de sus irritaciones hacia el sirviente. Pido disculpas, barón Su. Por favor, discúlpeme. Por supuesto. Ha sido agradable hablar contigo, dijo el barón, y murmullos similares se hicieron eco de él. Al menos había causado una impresión positiva, pensó Lindy, siguiendo a la sirvienta que se apresuró a mantenerse a la vanguardia. Ser considerado un niño precoz y bien intencionado no era lo peor. Sixian se rió en su mente. Quizás. Tendría que hablar con Kai Renxian para tener acceso a registros realmente útiles sobre quién era dueño de qué, y tenía la intención de hablar con el clan Wan en el torneo. Podría pedirle su opinión sobre el asunto en ese momento. Preguntó Sixian mientras pasaban del gran salón del templo a un pasaje lateral. Al final pudo sentir el de Angie, junto con el de algunas otras personas. Eso sería de mala educación, pensó Lindy. Ella era una invitada, no una infiltrada, y no era como si cualquier problema que estuviera ocurriendo se debiera a una amenaza física. Sin embargo, ahora que ya no podían escuchar fácilmente a los invitados, pudo filtrar su conversación con un poco de esfuerzo. ¿Cuál es la naturaleza del problema? Lindy preguntó bruscamente. Parece haber un desacuerdo entre la suma sacerdotisa Chao Yanlin y su hermana menor, la baronesa, dijo la sirvienta dócilmente, manteniendo los ojos hacia adelante y la cabeza gacha. Lindy se centró en lo que podía sentir más allá de la puerta. ¿Se ha informado a Sir Bao? Si quieres que lo llamen, Lady Lane. La mujer preguntó mientras se acercaban a la puerta. Todavía no, dijo Lindy después de un momento. Era mejor que uno de ellos se quedara con los invitados. Puedes irte. Puedo enviarle un mensaje yo mismo si es necesario. Mientras la mujer se alejaba apresuradamente, Lindy giró la manija de las puertas de la sala de preparación. Más allá de la puerta, encontró una habitación llena de niebla brillante. Parecía casi como un bosque natural dentro del edificio centrado alrededor de un manantial burbujeante de agua clara y pura. El manantial llenó una depresión de piedra granulada tallada para parecer natural, y a su alrededor brotaron varios árboles delgados, con sus ramas frondosas húmedas de rocío. En la habitación,
encontró a Angie parada con las manos en las caderas, mirando fijamente a través del manantial a una mujer más alta. Se le ocurrió entonces que la mujer, Chao Yanlin, era probablemente hija del clan vizcondado de la región. Era de estatura media, una cabeza más corta que la propia Lindy, y vestía un elaborado vestido verde y lo que Lindy al principio consideró un manto azul, pero que resultó ser un líquido brillante. Su cabello estaba atado con elaborados adornos tintineantes, enmarcando un rostro parecido al de una muñeca actualmente arrugado por la sospecha. Baronesa Ling saludó a Lindy en un tono cortante pero aún educado. Gracias por su pronta llegada. De nada, dijo Lindy con cautela, dejando que la puerta se cerrara detrás de ella. El y en la habitación era refrescante y puro, pero el ambiente no tanto. Vio a varios sirvientes y clérigos menores dispersos por el perímetro de la habitación, como si estuvieran tratando de evitar la atención. ¿Cuál parece ser el problema? Esta señora está tratando de decirme que tengo que cambiar mi desempeño solo porque algunas transmisiones se pondrán quejumbrosas si no lo hago, se quejó Angie, mirando con más atención. El ceño fruncido de la sacerdotisa se profundizó. He intentado informar a vuestro espíritu que la rutina que ella me ha presentado no es la que acordamos en esta cooperación. No permitiré que los campos de mi carga se inunden porque el orgullo del espíritu del arroyo Seven Hills ha sido pisoteado. Y te dije que seguí todas las instrucciones de tus cartas. Si omitiste algo, no es mi culpa, dijo Angie, pateando su pie. Lindy dio un paso adelante, viendo los signos de un arrebato más petulante en el comportamiento de Angie, y puso una mano sobre su hombro. Parece que ha habido alguna falta de comunicación entre nosotros, por lo que pido disculpas. No puedo evitar preguntarme cuáles son sus motivos, baronesa. Tu espíritu atado ha sido grosero e irrespetuoso desde el principio, acusó la sacerdotisa. Empezaste a comportarte como un idiota en el momento en que entraste, murmuró Angie en voz baja. Lindy esparció el sonido en su viento, pero frunció el ceño. Pensamiento de Sixian. Angie, ¿realmente no se mencionó este arroyo Seven Hills en tu comunicación? Preguntó Lindy. No, había 9 espíritus en las direcciones que me enviaron, protestó Angie. Dudo que mi pueblo cometa un error tan grave. Hay 10 espíritus a los que hay que prestar atención durante las fiestas de invierno, respondió la sacerdotisa Chao. Algo andaba mal aquí. ¿Es posible simplemente alterar la coreografía para solucionar este problema? Ni siquiera yo puedo memorizar una sección completamente nueva en un par de minutos. Probablemente lo arruinaría y empeoraría las cosas, se quejó Angie. Lindy se mordió el labio. Si fuera solo una sección corta, entonces ella podría encargarse de esa parte, pero este era el recorrido de Angie. Su participación haría que, a los ojos de Emerald Seas, Angie pasara de ser una asistente de apoyo a ser suya, siendo Angie simplemente una asistente de apoyo. No puedo impedir que esto siga adelante si así lo decides, dijo la sacerdotisa pedregosamente. Es demasiado tarde para detener las festividades rituales. Habrá consecuencias. Estoy seguro de que lo habrá, dijo Lindy infelizmente. Y creo que querré ver la correspondencia entre ustedes dos más tarde. Agradable, pero ¿qué piensas hacer ahora?, le preguntó a la mujer mayor. Teniendo en cuenta que usted y el resto del personal del templo son necesarios aquí, lo único razonable que puedo hacer es ocuparme yo mismo del espíritu en cuestión. Contacto 2. Hilo 198 Rito 2. Chao Yanlin la miró fijamente y Lindy cuadró sus hombros, encontrando la mirada de la mujer mayor. Finalmente, la sacerdotisa dijo, no puedes hablar en serio. He oído hablar de tu experiencia, ¿seguramente podrías simplemente ocupar la parte que falta? Lo digo muy en serio, dijo Lindy. Aunque no tengo su apoyo, sacerdotisa, tengo experiencia en lidiar con espíritus perturbados. Estoy seguro de que el arroyo Seven Hills puede llegar a un acuerdo amistoso para pasar por alto este error. No arriesgaré el éxito de mi hermana menor al integrarme en algo tan complejo con tan poca antelación. La gestión de un ecosistema espiritual no es algo que pueda hacerse simplemente, sobre la marcha. Chao Yanlin exclamó incrédulo. Los espíritus no son comerciantes con los que simplemente regateas para llegar a un nuevo acuerdo. Incluso esta actuación supone un cambio anormalmente rápido. Ahora,
Quieres perturbar las cosas aún más, incluso si tienes éxito, interrumpirá todos los demás acuerdos. Los espíritus son más maleables de lo que insinúas. De todos modos, esta es la única manera que veo de que las festividades se desarrollen sin interrupciones, dijo Lindy. ¿Qué me puedes contar del arroyo Seven Hills? Angie sonrió con aire de suficiencia detrás de ella, y la sacerdotisa la miró con un desagrado mucho más intenso. Chica arrogante, ¿por qué debería haber esperado lo contrario? No lo es tú, personas que sufrirán por esto. Lindy parpadeó ante la hostilidad brusca y desenmascarada de sus palabras. Suma sacerdotisa, no tengo intención de causar dificultades a la gente del valle. El ceño fruncido de Chao Yanluen se suavizó, dejando su expresión cuidadosamente en blanco. Cuando hablaba, sus palabras eran breves y entrecortadas. El arroyo Seven Hills es ancho y poco profundo. Desciende desde los altos picos y serpentea entre las 7 colinas orientales. Es patrón de los buscadores de oro, a quienes les regala señales de vetas y vetas en sus brillantes aguas. Es tan vanidoso como cualquiera de sus hermanos, pero desconfía de los halagos. Alabadlo con moderación. No pronuncie su nombre último en ninguna oración que se refiera a más de un espíritu. Él ama las cosas que los mortales hacen con su botín, pero desprecia el desorden. Lindy frunció los labios cuando la mujer se giró para irse y ella le ofreció una fuerte reverencia. Gracias, suma sacerdotisa. La mujer le dio una mirada oscura por encima del hombro. Para empezar, solo hago esto porque mi tío desea jugar a favor de los Bao. Sepa que, independientemente de sus deseos, estoy denunciando su interferencia al Ministerio de Asuntos Espirituales. Si deseas cumplir con nuestras obligaciones, entonces también puedes sufrir nuestras responsabilidades. Luego ella se marchó corriendo, rodeada de asistentes. Lindy sintió un pequeño tirón en su manga y miró hacia abajo para ver a Angie mirándola con expresión abatida. Gracias, hermana mayor. Lo siento, me equivoqué. No te equivocaste. Alguien se está metiendo con nosotros, dijo Lindy en tono oscuro. Su primer instinto de acusar a la sacerdotisa le pareció extraño. Simplemente hazlo bien, ¿de acuerdo? Dixie se encargará de los antecedentes. Está bien, dijo Angie, poniendo su expresión en determinación. Baronesa, la voz mansa de una iniciada desvió su atención. ¿Quieres que te muestre el camino? No es necesario, respondió Lindy rotundamente. Ella iba a llegar al fondo de esto. Para Sixian, ella pensó. Sixian respondió. Se alejó del iniciado, atravesó una puerta y salió a un balcón con vista a la parte oriental del valle. Con el nombre y el conocimiento de la naturaleza del espíritu y una comprensión pasajera de la geografía por la que había pasado en el camino hacia aquí, no sería difícil encontrarlo. Supongo que no necesito ir allí físicamente, murmuró Lindy. Alerté al chico Bao, dijo Sixian. ¿Cuál es el plan? Vamos a hacer una pequeña excursión, dijo Lindy. Deslizó un pie hacia adelante, sintiendo la estructura del mundo despierto, y atravesó el balcón. Ella emergió en un cielo azul claro y sin fin, lleno de innumerables hojas a la deriva. Algunos eran pequeños rizos normales de color otoñal. Otras eran hojas tremendas del tamaño de las velas de los barcos y de todos los tamaños intermedios. Cuando inmediatamente comenzó a caer, Lindy sintió que su pie se posaba sobre una hoja del tamaño de una palma, girando silenciosamente en el cielo. Hizo un crujido cuando ella se alejó de él, saltando hacia una hoja cercana, y luego otra y otra. Me alegro de que te metas en esto rápidamente, pero tengo que preguntar por qué. Preguntó Sixian. Cuando luego su pie cayó al aire vacío, se onduló como la superficie de un lago multicolor y su siguiente salto la llevó mucho más lejos. 2 razones, Lindy respondió, atrapando el borde de una hoja roja a la deriva y usándola para balancearse hacia adelante, haciendo girar la cosa gigante. En esencia, vio las estilizadas pinturas en tinta de personas que avanzaban en sus vidas, preparándose para el invierno. Si viajo físicamente, necesitaré explicarme a más personas. ¿Y el otro? La voz de Sixian le preguntó, coincidiendo con una ráfaga de viento que la llevó a través de un amplio hueco entre las hojas que caían. Menos gente sabe que puedo hacer esto, dijo Lindy sin rodeos.
Ah, eso tendría sentido, dijo Sixian. Se materializaron frente a ella, encaramados en una hoja del tamaño de un barco que giraba perezosamente en su lugar, flotando sobre corrientes invisibles. La musa extendió la mano y Lin Kuei tomó su mano y aterrizó sobre la hoja para mirar a su alrededor. Cerró los ojos, dejando que las palabras del nombre del espíritu resonaran en su cabeza, no solo las sílabas de la lengua imperial que lo componía, sino la débil resonancia que dejaban en el mundo. Sus sentidos resolvieron la sensación como el gorgoteo del agua que fluía sobre las piedras. Lindy se giró hacia el sonido y saltó de nuevo, atravesando el infinito cielo otoñal. Pronto, por la forma en que llegó, comenzó a sentir ondas de poder, los suaves acordes de una canción y una brisa fría. El espectáculo de Angie estaba comenzando. Lindy aceleró su ritmo hasta que por fin se resolvieron formas sólidas en la distancia. Aparecieron altos picos brumosos y acantilados escarpados, verdes y verdes por debajo y coronados de blanco por encima. El sonido del agua cayendo emanó de un amplio arroyo que cayó con gracia desde los acantilados más altos para amerizar en una amplia piscina antes de fluir más abajo. Aquí en el sueño no había fondo y Lindy sospechaba que si escalaba, tampoco alcanzaría nunca la cima. Agarrando las puntas de una hoja que caía, Lindy se dejó llevar por la brisa para aterrizar en una gran roca cubierta de musgo que se encontraba junto al borde del agua acumulada. Lindy respiró el aire lleno de niebla y el aroma de la tierra y la vegetación mientras subía al borde de las aguas. Al abrir los ojos, estudió la niebla y la forma en que se enroscaba, y sus ojos trazaban los patrones fractales infinitesimalmente pequeños que la daban forma. Ella miró hacia su reflejo en el agua y observó cómo éste le devolvía la mirada y ladeaba la cabeza. El agua se onduló y los patrones se reorganizaron. Lindy pensó en Sixian mientras su reflejo se elevaba desde el agua. Compuesta por agua clara de manantial salpicada de 1000 toques de oro y plata que refractaban la luz, la observaba con ojos azules luminosos. A estas alturas, podía sentir las ondas del ritual con mayor claridad y escuchar los fragmentos resonantes de la canción de Angie. El viento frío iba creciendo. Mientras observaba el espíritu, comenzaron a caer los primeros copos de nieve. Honorable uno, resplandeciente arroyo de las 7 colinas, te saludo, dijo formalmente Lindy. Juntó las manos con un aplauso y se inclinó hacia la cintura. ¿De dónde y por qué viene Headwaters Maiden el día del juego? ¿Desea bailar bajo la luna y el cielo? ¿Viene con brillantes juguetes de inteligencia? La voz burbujeante del espíritu era difícil de entender. Repetía de forma extraña, no surgiendo del avatar reflejado, sino del agua, la niebla y las piedras, 100 ecos hablando unos sobre otros. Sus palabras eran confusas y aparentemente no estaban acostumbradas a hablar lenguas humanas. Ve y ven otra vez. Llegan mis festividades y yo bebería. Honrado Seven Hills Stream, tengo malas noticias, dijo Lindy, reduciendo su frase halagadora. El cantante de los vientos invernales y la gente común fueron engañados terriblemente, y tus legítimos elogios no llegarán hoy. La niebla y el agua se calmaron, y los ojos luminosos del avatar acuoso se iluminaron, apareciendo un punto de oscuridad a medida que las pupilas en su centro se convertían en charcos. Lindy se mordió el labio mientras el suelo temblaba y el trueno de las aguas se hacía más fuerte. Pero, continuó en voz alta, soltando su control sobre su propio poder. La niebla a su alrededor se oscureció y se enfrió, y la nieve cayó en un círculo creciente mientras miraba fijamente al espíritu. Estoy aquí. Voy a enmendar este error, espíritu de las aguas caídas. Vienes de las altas cumbres, como los vientos de la invasión que congelan nuestras aguas, el espíritu retumbó. Tú no eres ellos. Los pactos deben ser cumplidos por sus creadores. Sobrepasar, ¿la doncella de los cielos nocturnos cree que es una tirana? Lindy dejó que su aura se calmara y el círculo de nevadas ya no se expandía. Si bien demostrar su poder era necesario, la fuerza y la intimidación no eran herramientas útiles aquí. El poder trajo consigo respeto, suficiente para ser escuchada, pero no podía ser simplemente un instrumento contundente. No busco gobernarte, oh río, dijo ella. Deseo hablar como par a par. Estas no son mis tierras, pero el engaño que os hiere fue un cabestrillo dirigido a mi corazón. ¿Esto no me otorga la legitimidad para hablar sobre el asunto? La cabeza del avatar acuático se movió de un lado a otro y avanzó hacia el círculo de su poder.
Se formaron finas capas de hielo que se derritieron, creando un crujido mientras el rostro que reflejaba el suyo se apretaba. Daño, daños, palabras pronunciadas muchas de daño externo, de los niños del cielo que arden con el rayo del Padre, y de guerras y guerras. Eres el frío de los altos valles y los picos blancos, no la sal y la tierra de los valles y los arroyos. El Señor de esta tierra me ha concedido permiso para hablar, respondió Lindy, un ligero giro en la verdad. Por palabra de Cha Yanlen, se le había dado libertad para este evento, aunque dudaba que Lord Cha hubiera querido que llegara tan lejos. Nuevamente, como tu compañero, te pido que me hables sobre el daño que te hizo mi enemigo. Sus propias palabras parecían extrañas y arcaicas, pero salieron así mientras hablaba con el rostro del espíritu del río a apenas 1 centímetro del suyo. Ella no se inmutó mientras una lengua brillante de agua plateada serpenteaba entre sus labios separados, trazando sus rasgos. Sin embargo, preparó sus defensas en caso de que fuera más que una mera percepción. Tu sonido sabe verdadero, dijo el espíritu a regañadientes, retrocediendo. ¿Qué traes entonces para curar esta herida? Lindy respiró. Su pie estaba en la puerta aquí, pero tenía que tener cuidado. Ella no podía ofrecer nada que el espíritu pudiera tomar como repetible. Tenía que ser una sola cosa porque no podía prometer algo que le obligara a volver aquí una y otra vez. ¿Un sacrificio entonces, o un servicio? Lindy sabía instintivamente que una ofrenda de algo trivial no sería suficiente. Aquí, atrapada en el poder del espíritu del río, podía sentir a lo largo de los canales que lo definían. Con las palabras de la suma sacerdotisa, en su mente, las líneas pulsantes de tierra y metal lo dejaron claro. Amaba la artesanía mortal, pero era por el esfuerzo que implicaba su creación y el valor del esfuerzo del artesano. Una baratija en cuya fabricación no participó no serviría. No, tendría que ser un elemento de poder, y ella tenía muy pocos de ellos y no quería renunciar a ninguno. Consideró ofrecer su esfuerzo para realizar una tarea, pero muchas responsabilidades, la cumbre diplomática, la guerra, establecer su nombre y el de su familia, se avecinaban. Ella no tenía tiempo. Todo lo que quedaba era ofrecer algo de su propio poder, la energía que había cultivado para empoderarse, y algo en ella se resistía a eso. Entregar incluso una pequeña parte de su poder duramente ganado hizo que la oscuridad en sus venas se torciera y palpitara. Pero fue la elección correcta. Si satisfacía el espíritu, Angie podría continuar con sus actuaciones y hacer crecer su reputación. Lindy podía mirar a los nobles de la región y sonreír, diciendo que no había ningún problema que no se resolviera fácilmente. El cultivo fue clave. Sin ella no era nada a los ojos del imperio, pero no era la única potencia. No era suficiente por sí solo, a menos que ella deseara vivir sola. Espíritu de colinas brumosas y aguas frías, por tu paciencia, te ofrezco un regalo de mi poder, mientras las nieves derretidas alimentan tus cabeceras, Lindy dijo con rigidez. Sus palabras resonaron con un significado más profundo, una definición de la cantidad ofrecida para la cual la lengua humana no tenía suficientes palabras. Un regalo, una vez hecho, que no debe repetirse. Y con este regalo, ofrezco la ventaja de saber que buscaré a quien nos infligió esta vergüenza a ambos. Incluso si fuera lo razonable, eso no enfrió el carbón de la ira que ardía en su pecho. Ella aún no estaba preparada para que enemigos invisibles interfirieran. No en algo tan separado como las actuaciones de su hermana menor. Las pupilas negras como la tinta en el centro de los ojos luminosos del espíritu del río se expandieron y contrajeron de manera inquietante mientras el espíritu del río la miraba fijamente. Lindy no se permitió parpadear ni cambiar su postura. La confianza era clave, ya fuera al tratar con humanos o con espíritus. Ella no estaba aquí como suplicante o tirana, sino como par. La venganza prometida en la oscuridad del viejo invierno satisface. Las aguas son frías y poco profundas con congelación. Un arroyo Seven Hills que calma la sed acepta desde un vástago de niebla sin nombre. La voz confusa del espíritu del río resonó en la niebla. Todavía había una nota de insatisfacción en su voz, pero ella podía sentir que el temperamento del río se había enfriado por ahora. Ninguna oleada de poder fluía a través de sus canales, lo que provocaría inundaciones y ruinas. Lindy dejó escapar un suspiro que había olvidado que estaba sosteniendo y extendió una mano.
El avatar del río se onduló y un zarcillo de agua brillante salió disparado, curvándose alrededor de su muñeca. El dolor atravesó su brazo como dientes hambrientos que se clavaban en su carne, y siguió una oleada de entumecimiento mientras él fluía como sangre drenante. Lindy apretó los dientes y mantuvo su pose, tirando hacia atrás de su y para controlar el flujo. Lindy no pudo decir cuánto tiempo tomó la transacción en el reino de los sueños, pero sintió el momento en que cumplió su trato y encendió su retrocediendo contra la sed del espíritu. El hielo crepitó en la superficie del avatar del espíritu del río. Ella sostuvo su mirada antes de que el zarcillo acuoso se deslizara. Contacto, 2. Hilo 199 y rito 3. Lindy y el espíritu permanecieron allí por un momento mientras los débiles acordes de la música resonaban a través del sueño. Ella asintió concisamente. El avatar líquido del espíritu espasmó de una manera parecida a un arco. Con las piernas flexionadas, Lindy regresó al cielo, atrapando una corriente de viento que la llevó hacia una hoja giratoria mientras caían de las colinas y acantilados del dominio de Seven Stream. Sixian se materializó detrás de ella, con una mano en el hombro. Lo hiciste bien allí. Esa fue probablemente la forma menos desordenada en que podría haber ido. Lindy exhaló, balanceándose sobre la hoja roja a la deriva. Unas cuantas semanas, quizá un mes, dijo concisamente. Sixian hizo una mueca. ¿A eso renunciaste, eh? No es mucho, dijo Lindy. No cuando tengo tanto tiempo por delante. Mantener mi reputación para que el proyecto de Renxiang y el mío tenga éxito es mucho más valioso. Las actuaciones de Angie probablemente serán más importantes de lo que pensaba. Los sacerdotes del templo te van a dar problemas con eso. El hecho de que hayas tenido éxito solo va a agudizar aún más su orgullo, incluso dejando de lado otras cosas, señaló Sixian. Algunos lo harán, pero no voy a asumir cuántas personas lo serán. Si los que no me quieren tienen todas las fichas en la mano, entonces solo tengo que encontrar a los amigos adecuados a quienes darles un empujón. Lindy no estaba tan segura como retrataba, pero no había elegido un camino fácil. Así fue exactamente. No diré que me importa que seas más agresivo. Sixian se apoyó en su hombro. Lindy soltó una carcajada. Volvamos y veamos si puedo ver el final del espectáculo. Al final no pudieron ver más que la procesión final por los jardines del templo. Ella supuso que la transferencia de poder debía haber tomado más tiempo del que había percibido subjetivamente. Al menos había podido colarse entre la multitud para sumar sus aplausos al final mientras Angie hacía una reverencia. Para el público parecía que fue una actuación espléndida en un festival. Pasó algún tiempo entre ellos, mezclándose con sus compañeros nobles. Después de su negociación con el espíritu del río, fue casi relajante responder preguntas sobre los giros únicos del ritual y desviarse con una sonrisa y algunas palabras sobre las condiciones cambiantes. Había cierto malestar legítimo, pero entre su confianza y el silencio del clero, no era más que eso. Parecía que cualquiera que fuera su opinión sobre ella, los sacerdotes tampoco tenían ningún interés en mostrar debilidad. Finalmente, cuando los invitados fueron llamados a la fiesta navideña programada para después del ritual, Lindy pudo regresar al área de preparación y encontrarse con Bao Qian nuevamente. Por supuesto que sabía que había 10 ríos, dijo Bao Qian, pareciendo un poco ofendido por su pregunta. En nuestra correspondencia me aseguraron que los sacerdotes estaban planeando una ceremonia individual especial para el arroyo Seven Hill, ya que su origen estaba en los derretimientos de nieve y podría verlo como una intrusión. Espero que hayas conservado cada parte de la correspondencia entonces, dijo Lindy con rigidez. Su temperamento se había enfriado, pero todavía se sentía muy irritada por todo esto. Yo también, ya que no escribí sobre tal cosa. La voz de una mujer mayor los alcanzó y Lindy frunció el ceño mientras miraba por la puerta hacia su destino. Era una sala llena de mesas y bancos donde los artistas rituales podían relajarse. Por el momento, solo albergaba a la mujer mayor y a Angie. Su hermana menor parecía presumida y los dos parecían ignorarse cuidadosamente. Suma sacerdotisa, Lindy saludó y entró a la habitación con una reverencia. Pude evitar cualquier problema inmediato. Ella no dejó que su voz flaqueara demasiado hacia el orgullo. Chao Yanlin entrecerró los ojos. Sí,
Aunque veremos que podría ser un espíritu del río borracho de oscuridad el año que viene. ¿Cómo logró usted sus negociaciones tan rápidamente, baronesa? Debo guardarme mis métodos para mí, respondió Lindy. Como ves aquí, a veces es necesario tener algunos secretos. Las fosas nasales de la mujer mayor se ensancharon de irritación. La privacidad de Lady Lane no está en debate, pero pido disculpas por cualquier problema. Puedes estar seguro de que el templo recibirá una donación para ayudar a cubrir cualquier problema persistente, dijo Bao Qian diplomáticamente, poniéndose detrás de ella. Señora Chao, ¿podría compartir el otro tema que surgió durante la procesión? Cha Yanwen se sacudió la manga. Sonaron las pequeñas campanas tejidas en la tela y apareció una jaula de hierro sobre la mesa entre ella y Angie. En él había una variedad de luces pulsantes que se balanceaban y rebotaban locamente en los confines. Eran de color azul oscuro, negro y blanco brillante. Hadas de invierno, si Lindy pudiera adivinar. Hubo más sabotajes. Se intentó interrumpir el ritual utilizando a un sirviente mortal atado. Afortunadamente, mis propias artes pudieron detectar algo mal con el hombre que llevaba las jaulas espirituales, ya que Lady Lane me informó que era necesaria la alerta máxima. Desafortunadamente, había poco que ganar con el pobre mortal. Lindy entrecerró los ojos ante la jaula. Las hadas se encogieron ante su mirada y se acurrucaron en el fondo de la jaula. ¿Qué habría logrado liberarlos? Rituales importantes interactúan con el flujo de las energías del mundo. Son los meridianos de la región, si hay que compararlos con el cultivo humano. Introducir y extranjero en medio de un ritual no planificado confundiría y enojaría a los espíritus de la tierra e incluso podría hacer que arremetieran contra los artistas, percibiendo un insulto, dijo amargamente Chao Yanling. ¿Por qué no hay más seguridad entonces? Preguntó Lindy. Porque no se hace un sabotaje abierto como este, respondió la mujer. No desde las reformas de su gracia al ministerio. Me parece muy descuidado, dijo Angie ausente, mirando a las hadas correr alrededor de su jaula. La duquesa da mucho miedo. Tendrías que ser bastante tonto para romper sus reglas de esa manera. Hubo un momento de silencio compartido entre los tres. La verdad, en verdad, sale de la boca de los niños. Parece muy apresurado y desacertado, coincidió Bao Qian. Pero antes de que lleguemos demasiado lejos, ¿las letras? Lindy guardó silencio mientras ambos extendían cartas por la mesa. Sixian reflexionó. Observó cómo Bao Qian y la sacerdotisa revisaban las cartas, apuñalando con los dedos a las sospechosas y discutiendo cortésmente sobre su origen. Estaba claro que alguien también había alterado el correo. Lo más importante es que cada vez estaba más claro que se trataba de algo más que un sabotaje ocioso. Alguien buscaba menospreciarla seriamente a ella y a su hermana. Quien hizo esto era todo un falsificador, dijo con amargura Bao Qian. No había rastro de su jovialidad. Aunque creo que han cometido un error. Ah, ¿y qué es eso? Preguntó Chao Yanlin, luciendo como si ella misma hubiera mordido algo amargo. Según mis cálculos, te engañaron por completo. Lindy se mordió la lengua para evitar señalar que la sacerdotisa también había sido engañada. No fue útil. Bao Qian frotó con un dedo el texto de una de las cartas ofensivas. No tenía motivos para considerarlo sospechoso antes, pero la tinta utilizada en las letras alteradas es diferente. El hollín que contiene proviene de un bosque específico de pinos del valle. ¿Cómo sabes eso? Lindy preguntó con curiosidad. Secretos comerciales familiares, respondió Bao Qian. Qué conveniente, dijo Chao Yanling. Oye, ninguno de vosotros va a comer eso, ¿verdad? Angie preguntó, interrumpiéndolos para señalar la jaula de las hadas. Angie, Lindy suspiró. Oye, no es solo porque tengo hambre. Apuesto a que puedo decirte de dónde vinieron si me dejas comer algunos, dijo Angie a la defensiva. Cuando mamá iba a pasear con su segunda alma para visitar a otros espíritus del hielo, me traía golosinas como esta de todas partes. Lindy hizo una pausa. También lo hicieron Chao Yanlin y Bao Qian. ¿Si ninguno de ustedes se opone? Preguntó Lindy. Chao Yanlin frunció los labios. Un método más confiable, supongo. Los espíritus no mienten tan bien como los hombres.
Por supuesto, Bao Qian lo permitió. Lindy hizo un gesto y la mano de Angie salió disparada, levantando chispas mientras se deslizaba entre los barrotes de la jaula espiritual para atrapar a un hada azul pálido. La cosita dejó escapar un grito angustiado, con sus delicadas alas revoloteando furiosamente mientras Angie se la metía en la boca y juntaba los dientes con un crujido agudo como el de un caramelo masticado. Angie pasó varios largos momentos masticándolo y haciéndolo rodar por su boca antes de tragarlo. Ella sonrió y el resto de las hadas en la jaula se encogieron de miedo. Oh, este es fácil. Es de la piedra verde brillante. Es picante. Lindy frunció el ceño confundido. Monteton, Chao Yanlin identificado. Eso sería. En el mismo vizcondado que los pinares. Después de todo, son las grandes cantidades de cobre en el suelo las que confieren al hollín del pino sus propiedades, concluyó triunfalmente Bao Qian. Nuestras cartas habrían pasado por la oficina del Ministerio de Comunicaciones en Gangjiang, ¿no es así? Sí, dijo la sacerdotisa. Entonces parece que tenemos una pista, dijo Lindy. Este es un asunto que deben abordar los ministerios, dijo Chao Yanlin. Cualquiera que sea mi opinión, esto es claramente un delito. Dejemos este asunto a quienes conocen su tarea. Cooperaré con el Ministerio de Derecho en todos los sentidos, pero este asunto también es un ataque personal, dijo Lindy con frialdad. Sin embargo, el hecho de que no actúe por mi cuenta no significa que no estaré involucrado. Después de todo, ella era una sirvienta directa del clan Kai. Si no podía usar esa influencia ahora, era inútil. Ella no creía que ni siquiera Renxiang se aseguraría de que las investigaciones no se perdieran o fueran enterradas fuera un error. De hecho, el mero hecho de que la heredera, a través de ella, estuviera observando debería garantizar que no fuera así. Sin embargo, Renxiang probablemente le diría que no era necesario. Chao Yanlin la miró fijamente, pero finalmente ella asintió. Esto no es asunto mío en el futuro. Pero lo que sí es así son los planes para los festivales menores de tu circuito. Creo que es necesaria una revisión completa de sus planes y, mi consejo. En eso estamos de acuerdo. Revisar los planes para el resto del recorrido tomó el resto de la tarde y hasta bien entrada la mañana, pero al final, todos estaban satisfechos de que los planes eran correctos. Parecía que su saboteador no había visto ninguna razón para meterse con ellos. Lindy supuso que si el festival inicial se hubiera arruinado, no habría necesidad de sabotear los siguientes rituales. La sacerdotisa Chao se había ido en el momento en que se revisó el último ritual, dejándola sola con Angie y Bao Qian. Bao Qian rompió el silencio. Por favor, acepte mis más sinceras disculpas. Me faltó diligencia. No, sería una locura esperar que comprobaras algo así, dijo Angie con desdén. Incluso si hubieras notado una diferencia en la tinta antes, no necesariamente habría sido sospechoso, dijo Lindy. No creo que sea saludable vivir de una manera que realice adivinaciones sobre cada pequeña cosa. Aún así, tendré más cuidado. Este esfuerzo ha resultado más importante de lo que había pensado que sería, se quejó Bao Qian. Ah, las licencias e inspecciones del Ministerio de Asuntos Espirituales. ¿Por qué no estuvieron involucrados?, preguntó Lindy. Es decir, una vez que ustedes dos decidieron investigar este tipo de actuación. Como solo actuábamos como invitados del vizconde Chao, complementando a sus propios sacerdotes, caía en una zona gris de las leyes. Tenía la intención de desarrollar un poco más y asegurarme de que el negocio fuera viable antes de buscar la aprobación del ministerio. Además, sonaba como un gran dolor, dijo Angie alrededor de otro bocado de hada crujiente. Angie, termina de masticar antes de hablar, dijo Lindy represivamente, y el joven espíritu de hielo se marchitó y cerró la boca. Bueno, ¿qué puedo esperar que sea necesario hacer? Algunas pruebas. Como baronesa, técnicamente tienes licencia para actuar como sacerdote, pero tu falta de feudo hace que el asunto sea más confuso, respondió Bao Qian. Su gracia ha concedido recientemente al ministerio algunos privilegios adicionales en la investigación de la nobleza. Probablemente desearán ejercerlos. Pero supongo que tampoco querrán ser injustos con la heredera ni con sus sirvientes, analizó Lindy. Más bien mira lo justos y efectivos, ¿qué somos? Voy a tener que estudiar, ¿no?
Angie preguntó con tristeza. Conozco esa mirada, hermana mayor. Ambos tendremos que pulirnos un poco, consoló Lindy, dándole palmaditas en la cabeza. Su conocimiento del conocimiento espiritual era poco ortodoxo y, según su entendimiento, el Ministerio de Asuntos Espirituales era una organización muy ortodoxa. Cubriré cualquier tarifa que pueda acumularse, aunque solo sea para compensar mi error, ofreció Bao Qian. ¿Y qué piensa hacer con los perpetradores?, preguntó Lindy. Las fosas nasales de Bao Qian se ensancharon y su propia irritación desapareció. Mi padre tiene contactos dentro del Ministerio de Comunicación. Estoy seguro de que comprenderán lo molesto que podría estar al enterarse de que algunos individuos han pisoteado su neutralidad, por la que tanto han luchado. Lindy se rió. Eso fue útil. Entonces me centraré en el Ministerio de Derecho. Lady Kai tiene una buena relación con ellos. Un plan agradable. Pero, si me permiten su permiso, tengo otra reunión a la que debo asistir, dijo Bao Qian de pie. Adelante, dijo Lindy. Ella no lo vio irse. ¿Cómo estás, Angie? Fue tu espectáculo. La sonrisa de su hermana menor se desvaneció. Estoy enojado, pero también tengo miedo. Alguien intentó usarme para lastimar a Vexes, ella murmuró. No puedes culparte por eso, dijo Lindy. No estoy seguro de que puedas decir eso, intervino Sixian. Lo entiendo. Es por eso que estoy mayormente enojado, Angie resopló, cruzando los brazos. Pero también estoy muy feliz porque el espectáculo salió bien. Y eso también te hace sentir un poco mal, dijo Lindy con ironía. Sí, se siente realmente genial actuar, ¿sabes? Puedo sentir a todas esas personas prestándome atención. No solo todos esos tipos nobles, sino también los trabajadores y la gente de afuera e incluso los espíritus. La voz de Angie sonaba un poco soñadora. Y todos están aquí para mí. Pero ahora sé que hacerlo hará que más personas intenten hacerte daño. Lindy abrió la boca y luego la cerró. No deberías pensarlo de esa manera. ¿Cómo debería pensarlo entonces? Angie desafiado. No deberías renunciar a lo que te hace feliz, respondió Lindy. Ella giró los hombros, sintiendo un poco de tensión allí. No diré que no debas preocuparte o que no debas pensar en cómo lo que estás haciendo podría lastimar a alguien, pero no puedes simplemente renunciar a algo por lo que un enemigo podría hacer. Pero eres mi hermana mayor. Angie jugueteó con el relicario que colgaba de su cuello. Y tú eres mi hermana menor, dijo Lindy. La familia no puede. La familia no puede ir solo por un camino. Pero tú haces todo, Angie se quejó. Eso no es cierto, dijo Lindy con firmeza. Porque sabes lo que aprendimos hoy. C.E. Angie preguntó, inclinando la cabeza hacia un lado. Que alguien piense que lo que estás haciendo es importante. Tal vez piensen que estás apoyando las cosas con la gente del hielo, tal vez piensen que estás influyendo en los templos a mi favor, o tal vez simplemente no les gusta que mi nombre salga a la luz, dijo Lindy. No sé qué piensen ustedes, pero yo tengo ganas de demostrarles que tienen razón. Angie parpadeó y luego sonrió lentamente. Era algo astuto y rencoroso, muy parecido al que había usado en su primer juego de etiqueta. Sí, a mí también me gusta esa idea, hermana mayor. En su pecho, Lindy sintió que un nudo de tensión casi olvidado comenzaba a aflojarse. Contacto, 2. 200 Festival 1. El jardín había salido bien, pensó Lindy. Afortunadamente, el resto de la gira de Angie había sido mucho menos estresante. Viajando por un circuito del Vizcondado del Valle, tuvo la oportunidad de hablar con muchos más nobles menores, consolidando una buena impresión general. Pero lo más importante es que pudo ver las actuaciones más pequeñas de Angie. En el campo, los ritos en los que participaba no se realizaban en escenarios rodeados de nobles, sino en antiguos bosques, en lagos importantes y en el centro de los campos, y aunque mantenían una distancia respetuosa, el público venía a observar. Lindy nunca había estado familiarizado con los ritos sacerdotales y los días festivos organizados. En Tongo existían muy pocos templos y santuarios en las afueras de la ciudad. Estaban los hombres y mujeres tranquilos que supervisaban los ritos funerarios y los santuarios dispersos en las tierras agrícolas.
La gente de la ciudad exterior tenía sus ritos personales, como los ladrones cuyo descuidado santuario a la luna sonriente había observado una vez. El clan Liu que supervisaba el vizcondado de Tongou se contentó con dejarlo así. Así que a Lindy le sorprendió ver a tantos mortales reunirse para estos servicios. Aunque eran aburridos para sus sentidos, había una cierta solemnidad que la había golpeado mientras observaba los ritos realizados ante el invierno que se avecinaba con la canción de Angie flotando en el aire. El aroma de velas encendidas sostenidas firmemente en cientos de manos. La visión de linternas suavemente encendidas y cargadas de ofrendas flotando por los arroyos de montaña y el sonido de oraciones susurradas demasiado suavemente para que los oídos mortales las escucharan marcaron todos estos ritos más pequeños. Lo más parecido con lo que pudo compararlo fue ver nuevos caminos excavados en la tierra salvaje. Ah, Big Sister ha vuelto. La voz de Guy la alcanzó cuando se adentró en la sombra, donde dos árboles delgados se unieron en un arco y emergieron en el centro del jardín, donde el calor de los manantiales minerales hirvientes enviaba corrientes de vapor al aire de la tarde. La tierra y la piedra se movieron, la grava cayó mientras Engi se levantaba de la depresión, el nido que había cavado para sí mismo, y sus pisadas enviaban ondas a través de las aguas burbujeantes. Así es, dijo Lindy con una sonrisa, extendiendo la mano para darle una palmadita en la cabeza. Hubo algunos inconvenientes, pero la gira de Angie salió bien. Yo, Zen, supongo que tendré que felicitarla entonces, dijo la serpiente con altivez. Pero ella no es la única que ha estado trabajando duro, mira nuestro trabajo, hermana. Lindy miró detrás de ellos hacia el jardín que rodeaba el manantial mineral. Los colores brillantes de las flores contrastaban con las sombras frescas y la niebla a la deriva. También se habían levantado piedras moldeadas por todo el centro de jardinería, siluetas silenciosas en el vapor y la niebla. Eran un poco toscos y Lindy no podía entender cómo habían sido moldeados. Al pasar junto a Sengi, se arrodilló frente al más cercano. A primera vista parecía que era solo una roca, pero una mirada más cercana reveló que la piedra baja tenía aproximadamente la forma de una tortuga. ¿Cómo hiciste esto? Lindy preguntó, cepillando sus dedos sobre la piedra moldeada. Ya crecía musgo sobre él en las grietas que le proporcionaban detalles. Zen se hinchó de orgullo y Yi pareció hacer lo mismo. Bueno, a Yi se le ocurrió la idea cuando vio a unos astutos humanos. Como Guy puede hacer que la madera sea muy difícil de quemar, puede hacer moldes, si realmente lo intenta. Y yo, Zen, puedo producir fácilmente piedra fundida. El vidrio también estará a mi alcance, dijo Zen con orgullo. El vidrio es raro. Cada vez que lo intentábamos, era feo y nublado, Guy se quejaba. La roca es mejor. HMPH. El vidrio sería más hermoso si Guy pudiera digerir las cosas adecuadamente, silbó Zen. Es una gran idea, dijo Lindy, interrumpiendo su discusión antes de que realmente pudiera comenzar. J.E., es bastante creativo, Sixian intervino, sus ojos se materializaron sobre su hombro para mirar las esculturas. Debo admitir que incluso yo pensé que necesitabas manos para hacer esculturas. Sí, Guy es muy inteligente, chirrió, ganándose un silbido de queja de Zen. Quería hacer uno de todos, pero Angie y Vexes son difíciles. El Sixiang es más difícil. De todos modos, no se vería bien con una roca, se quejó Zen. Apuesto que podría encontrar algunos consejos ahora que lo pienso, reflexionó Sixiang. Probablemente. De todos modos, necesitábamos agregar piedras de barrio al jardín, reflexionó Lindy. Su presencia mantenía alejados a los espíritus malignos, pero si dejaban entrar a alguien, sería bueno que los espíritus en desarrollo de los jardines tuvieran límites. Las esculturas serían más interesantes que solo postes de piedra. Sería una buena práctica, pensó Lindy. Entre el reino de los sueños y los umbrales y la creación de este jardín, Lindy estaba comenzando a regresar a su oficio de formación. Las piedras de protección, que proporcionaban los límites entre las tierras del hombre y el espíritu, eran algo que cualquier noble necesitaba. Su exploración del sueño le había proporcionado algunas ideas y un renovado interés en las formaciones relacionadas con lo liminal, como puertas, umbrales y fronteras. Entonces Sengi seguirá haciendo los mejores, aceptó felizmente su hermano pequeño. Lindy asintió y se puso de pie.
¿Pasó algo más interesante mientras estuve fuera?, ella preguntó. No lo creo. Fui a jugar con el señor Avalanche y los Rockhead, pero pasé la mayor parte de mi tiempo aquí. Dijo Guy. Eso es bueno, ¿te divertiste? Lindy preguntó, paseando hasta el borde del manantial mineral. Habían recorrido un largo camino desde que volaron la cima de la colina. Zen hizo un silbido de acuerdo mientras se acercaba a ella. Su presencia hizo que el agua burbujeante se rompiera y silbara más violentamente. Hermana, ¿te gusta mucho el jardín? Lindy parpadeó. Por supuesto, Zengi. Mejoraremos con la práctica, pero creo que este intento resultó muy bien. Guy raspó su pie sobre la piedra plana que bordeaba el borde de la piscina. Pero Guy sabe que Bexester no podía hacer todo lo que quería con su arte. Lindy frunció el ceño. Era cierto que tenía la intención de trabajar con el arte resonante del hogar de invierno con la idea de cultivarlo junto a Zengi. El arte había avanzado, creciendo más allá de las primeras etapas, pero al mismo tiempo, nunca se sintió como la piedra angular de lo que estaba trabajando. Bueno, por supuesto que no. Me hiciste ayudar también, Xixian se rió entre dientes. Este ha sido un proyecto muy divertido, ¿sabes? Lindy meneó la cabeza y se giró para recibir la mirada inquisitiva de su hermano pequeño. Quería cultivar eso para mejorar el jardín, pero nuestras ideas cambiaron. Yo, realmente no me arrepiento de eso. Además, aunque no había logrado alterar realmente el arte, todavía tenía algunas ideas al respecto. Quizás fue un poco ineficiente por su parte cambiar de rumbo de esa manera, pero esto era más importante. Zengi la miró por un largo momento. Vine. Miraron el jardín en silencio durante unos minutos en cómodo silencio antes de que Zen volviera a hablar. ¿Cuándo podremos mostrarle el jardín a la abuela y a la hermana pequeña, hermana? Preguntó Zen. Necesitaríamos terminar algunas cosas, pero probablemente podamos mostrarlas antes de que comience el torneo, dijo Lindy pensativamente. Este era un lugar para Zengi, pero también por eso, un lugar para parientes. Sería seguro. En realidad, Guy comenzó, alejándose. No, no importa. Eso es inusual, murmuró Xixian. Habla, Guy, dijo Lindy con curiosidad. ¿C'est esa Intamplat? Guy quiere que vengan los demás. El hacedor del santuario, el bailarín y los demás que hablan con nosotros, explicó Guy lentamente. Guy ha hecho este lugar, pero debería venir más gente. Lindy frunció el ceño por un momento. Quería que algunos miembros del personal vinieran también. Eso fue. Eso no debería haberla sorprendido. Lo había visto en su gira con Angie. Los mortales se reunieron y los espíritus se exaltaron. Ella había estado en tierras ajenas, participando en rituales ajenos. Pero ella no siempre lo sería. La gente seguiría los rituales que ella establecía y aquellas personas que vivirían bajo su poder. ¿Hermana mayor? Preguntó Guy, sonando preocupado. Es una buena idea, Zengi, dijo Lindy, dándole una palmadita en la cabeza. Ellos también son nuestra gente, ¿eh? Incluso si no son familia. Él iluminó. Sí. Incluso si este es solo el primer intento, este es el lugar para Guy. El lugar para Zen, su otra mitad resonó. Y para Big Sister, dijeron juntos. Nuestra gente debería venir. Lindy asintió distraídamente. Bueno, entonces tenemos trabajo que hacer. Necesitarás trabajar en algunas esculturas más y yo trabajaré en inscribir matrices de protección en las que ya hiciste. Y trabajaré en la colocación, dijo alegremente Xixian. ¿Un festival? Lin Kinch preguntó, deteniéndose en el acto de dejar un plato de rodajas de pera frente a Billu. Eso podría ser exagerar, admitió Lindy. Pero es la mejor palabra que se me ocurre para reunir a todos así. Mamá. Billu se quejó, levantando la mano para agarrar infructuosamente el plato desde su asiento elevado. Lin Kinch parpadeó y dejó el plato, provocando un grito feliz de Billu mientras agarraba la primera rebanada de fruta. Lin Kinch le dio unas palmaditas cariñosas en la cabeza, incluso mientras fruncía el ceño pensativamente ante Lindy. Estaban en el comedor, con la puerta de los jardines abierta para dejar entrar el aire cálido,
cada vez más raro. Mamá y ella les prepararon té mientras Billu ahora tomaba su refrigerio. ¿Por qué, si se me permite preguntar? Lin Kinch preguntó después de un momento. Lindy se movió bajo la mirada inquisitiva de su madre. Es para Zengyi. No sé cuánto aprendiste alguna vez sobre los espíritus, pero él está creciendo. Este es el tipo de cosas que necesita. No pretendo entenderlo completamente, pero habría pensado que solo seríamos Billu y yo, dijo Lin Kinch con cuidado. Él es parte de la familia después de todo. La madre parecía insegura, pero le enseñaron cómo funcionaban las familias nobles. ¿Ir a ver a la gran tortuga? Billu preguntó a través de un bocado de pera, mirándola con los ojos muy abiertos. Sí, podrás verlo pronto, dijo Lindy. ¿Crees que Nani y los demás también querrían verlo? Billu contempló su pregunta profundamente. Da miedo. La tortuga grande debería ser la tortuga pequeña. Lo hemos considerado, dijo Lindy mirando a su madre. Sería voluntario. Quiero que te asegures de que todos entiendan eso. Lin Kinch simplemente frunció aún más el ceño. Lindy entendió que tales palabras tenían poco significado. Cuando alguien que tenía tanto poder sobre ti hablaba de acciones voluntarias, ¿quién realmente las creería en lo más profundo de su corazón? Esto también fue una consecuencia del poder. Sé que realmente no estoy involucrado con ellos y ellos no me conocen. ¿Pero lo haces, madre? ¿Crees que pueden confiar en ti? Dijo Lindy. Sé que no pondrías a ninguno de ellos en peligro a propósito, Lindy. Haré todo lo posible para transmitirlo a todos. ¿Deseas hacer esto la próxima semana? Su madre preguntó. Ese es el máximo tiempo que puedo dar para esto ya que al día siguiente será el torneo. Todavía no soy el mejor haciendo planes para otras personas, dijo Lindy con ironía. Ah, incluso si no están trabajando, asegúrese de que sepan que sus salarios seguirán siendo los mismos. Lo último que quería era incluso una pizca de resentimiento que infectara los procedimientos. Sí, por supuesto, dijo Lin Kinch con un pequeño suspiro. Pero ella estaba sonriendo. ¿Tienes alguna otra sorpresa que contarle a tu anciana madre? Bueno, Lindy dijo alargando la palabra, ganándose una mirada de horror simulado de la mujer mayor y una risa de Billu. No. Nada más inesperado. Había innumerables preocupaciones sobre sus hombros en el futuro cercano, pero por ahora, estaba contenta de poder tomar un té tranquilo con su familia. Contacto 2.